Aquí tenemos una serie de datos ficticios sobre ciudades, zonas, el tipo de pago y el valor de unos pagos realizados, que han sido resumidos en estos dos elementos que están acá. Solamente que uno está hecho con una tabla dinámica y el otro está hecho con una función de Excel que resuelve muchas veces cuando no sabemos trabajar tablas dinámicas. Así que quédate en el video para mirar cuál es esa función y sin más ni más, comencemos. Bienvenidos a Numero, el canal donde estamos aprendiendo Excel y otras maneras de manejar información. Y pues como estaba diciendo yo en la entrada, sí, efectivamente ya existe en la versión 365 de Office una versión o más bien una función que nos permitiría suplir las tablas dinámicas. Esto me parece muy interesante porque pues no todo el mundo sabe manejar tablas dinámicas, les parece que es uno de los elementos más interesantes o más versátiles para trabajar, pero también porque las tablas dinámicas tienen un pequeño detalle y es que no se actualizan automáticamente. Con una función sí lo podríamos lograr. Así que miremos cómo estamos manejando estos datos. Y bueno, aquí para empezar he trabajado con una pequeña lista en la cual tengo pues como una lista de ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, con unas zonas norte, sur o centro, unas ventas que se realizan bien en efectivo o bien en tarjeta con unos valores específicos. Si quisiéramos tener información de cuáles son los resúmenes por ciudad, pues simplemente tendríamos que mirarlo, pero son más de 1000 registros que tendríamos que trabajar. Y vamos a hacer pues el ejercicio muy sencillo. Primero voy a hacer pues una tabla dinámica, bajar este espacio acá. Me voy a ir a la opción insertar y en insertar le voy a decir que me dé la tabla dinámica. Le voy a decir que me la obtenga pues de esta tabla original que tengo yo acá, que va hasta el final. Y le voy a decir que me la coloque en la hoja de cálculo existente en la ubicación que hemos marcado. Listo. Él aquí me está generando pues ya un espacio de la tabla dinámica en el cual simplemente le voy a decir que me coloque la ciudad y después de que me coloque la ciudad, la suma del valor, con lo cual nos da cuál es el volumen de ventas por cada uno de las diferentes ciudades. Y aquí es donde viene lo interesante porque vamos a hacer exactamente lo mismo, pero no usando tablas dinámicas, sino una función de Excel. Como lo prometí, vamos entonces a iniciar siempre cuando yo inicio una función en Excel, voy a arrancar con el signo igual dentro de una celda. Eso me va a indicar que voy a trabajar una función y aquí está la función que se llama agrupar por. Ustedes la ven, está ya registrada como las funciones. También recuerdo que esta empieza a funcionar a partir de la versión de Office 365. Antes no existía esta función y pues no podrán encontrarla si tienen versiones anteriores. Sin embargo, pues para los usuarios de 365 va a ser una actualidad muy práctica. Aquí entonces simplemente me va a decir cuáles son los campos que yo quiero agrupar. Entonces le voy a decir yo que quiero agrupar. Lo mismo, queríamos agrupar las ciudades. Yo simplemente selecciono la lista de ciudades que van de la 2 a la 1001. Le doy punto y coma y ahora me dice cuáles quieren que yo sean los valores que voy a utilizar. En este caso los valores que voy a utilizar pues son esta columna, la columna D, tal cual como estábamos diciendo. Queremos agrupar por ciudades los valores. Lo marcamos con punto y coma y ahora me dice puede seleccionar de todos los campos aquel que usted quiera más. Puede ser suma, porcentaje, promedio. Voy a colocar la suma como la coloqué en el otro lado. Entonces simplemente le doy suma y cierro. Ahí cuando le doy enter, entonces él va a hacer exactamente lo mismo. Hay una cosa que no hemos hecho y es la siguiente. No hemos colocado estos valores en formato pesos. Ya los colocamos. Y nos damos cuenta que él hizo exactamente lo mismo que estaba allá. Bogotá 267, 983, Medellín 231, coincide Medellín 243 y la suma 742. Los resultados son bastante parecidos, pero si ustedes se dan cuenta, cuando estábamos trabajando la función, cuando estábamos trabajando la función, nos aparecía que aparte de esto salían una cantidad de argumentos adicionales que estaban acá. Ellos se encuentran entre corchetes cuadrados, por lo que son opcionales. Estas serían las opciones por defecto. Y claro, ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí unos valores, pero si yo hago un pequeño cambio, por ejemplo, si en Medellín cambio este primer valor y le voy a agregar 3 ceros, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, se van a dar cuenta que el valor de Medellín va a cambiar muchísimo aquí abajo en la función, más no aquí arriba en la tabla. Démosle Enter y se dan cuenta, aquí arriba no se actualizó, mientras que aquí abajo sí se actualizó automáticamente, ya que la función se va actualizando cada vez que yo mueva
un dato, lo cual es muy práctico y pues suple esa pequeña necesidad. Muy bien, ya lo tenemos hasta ahí. Ahí podríamos decir que hemos visto cómo esta función sufre las tablas dinámicas, ya que realiza la misma tarea que estábamos haciendo arriba y no solamente sumando, sino calculando promedios, calculando cualquier tipo de función. Sin embargo, podríamos hacer que aún se pareciera mucho más a una tabla dinámica. Y ya les voy a mostrar cómo, aprovechando todos esos argumentos opcionales que tenemos dentro de la función. Y bien, y es que existen otras opciones que podemos trabajar, aquellas que no habíamos visto y que se encuentran ahí encriptadas, o bueno, opcionales, en las cuales fuera de la suma podríamos colocar pues todas las funciones que hemos visto acá: suma, porcentaje de fila, porcentaje de columna, porcentaje del total, los valores, pues los promedios, las medianas, el máximo, el mínimo, e incluso hasta una función que se llama lambda, que veremos más adelante, que es muy práctica ya que nos permite realizar nuestros propios cálculos personalizados. Ahora bien, voy a dejar por ahora nuevamente la suma para que se parezca al de arriba, pero miramos que empiezan a aparecer unos campos adicionales. Aquí se llaman field headers, aún está en inglés, y lo que nos dice si le quiere que le coloquemos unos encabezados. Yo puedo colocar unos encabezados como pueden ser. Entonces, la opción sí tiene encabezados, pero no mostrarlos, o no, pero generarlos, o digamos que un 3. En este caso voy a colocar el 3 que dice sí y mostrar, que es la opción 3. Y si yo le doy enter, entonces él ahora me va a colocar tanto aquí unos encabezaditos y se parece mucho a lo que tenemos aquí arriba, como también pues los valores totales que nosotros tenemos, teniendo las tablas prácticamente idénticas salvo algunos temas de formato. La otra opción que podemos colocar entonces es, perdón, va a hacerlo desde acá, es el siguiente campo, que se llama total dep o la colocación de totales, en la cual decimos con la opción 0 no hay totales, con las opciones 1 los totales generales, y por ejemplo con la menos 1 que queda en la parte de arriba. Voy a colocarle por ahora la opción 0, voy a cerrar, y él aquí, aunque nos colocó los encabezados, no nos colocó los totales por si no lo necesitamos. Si yo cambiara eso, por ejemplo por la opción, creo que es menos 1, entonces fíjense que primero me coloca los totales arriba y luego sí los valores. O si lo cambio por la opción por defecto, que es la opción 1, es decir, en vez de colocar el menos 1, coloco 1, entonces me coloca los totales en la parte de abajo. Esto pues también nos aplica mucho cuando nosotros estamos mirando, porque yo podría pensar en tener dos campos, voy a hacerlo así más bien, y en esta opción, en vez de decirle que vamos a tomar las opciones de la A1 a la A1001, es decir, solamente la primera fila, vamos a tomar la primera columna, vamos a tomar la primera y segunda columna, es decir, de la opción A la opción B. Y cuando yo le digo esto, él me hace agrupaciones mirando Bogotá en el centro, Bogotá en el norte, Bogotá en el sur, Cali en el centro, Cali en el norte, Cali en el sur, es decir, está cada uno de ellos con sus respectivos valores, mirando que tenemos dos campos de agrupación. Y claro, si yo me voy a mirar los totales, que era lo que queríamos mirar cuando yo agrupo más de dos columnas, o sea, más de dos campos, yo puedo decirle entonces que tengo los totales generales o generales y totales con la opción 2. Con la opción 2 vamos a ver que nos coloca no solamente el total general que está acá, sino que nos está colocando el total de Bogotá, el total de Cali y el total de Medellín fuera de sus establecimientos por cada una de las zonas. También, pues digamos que ya para ir culminando esta función que tan práctica es, podríamos mirar si él quiere que organicemos de alguna manera. Entonces la siguiente opción, la opción Sort Order, en la cual le podemos decir, por ejemplo, que nos organice por la ciudad. Bueno, ya están organizados por ciudad porque Bogotá, Medellín, Cali, pero queremos que nos organice, por ejemplo, por las zonas. Y no tanto, bueno, no, creo que están organizadas todas. Aquí podríamos decirle, por ejemplo, que nos organice por, no creo que encuentre ninguna, pero sí voy a colocar una que podría ser la de el filtro. Y el filtro simplemente es una instrucción en la cual yo le puedo colocar simplemente que esta instrucción que está de aquí, acá, sea igual a, por ejemplo, tarjeta, que es aquello, y entre comillas, por ejemplo, es lo que nosotros nos paga en tarjeta. Aquí entonces yo simplemente le doy enter, y ahora él lo que hizo es que no colocó todos los valores, sino que solamente nos colocó, coloquémoslos en formato pesos para verlos bien. Los valores, fíjense que el total de Bogotá ya nos dio 143. Equivaldría, cuando yo trabajo en mi tabla dinámica, a colocar aquí en el tipo de pago, que me sale un filtrico, y le digo solamente tarjeta. Así, de esta manera, fíjense que Bogotá 143, 143,
Cali 114, 114 y Medellín 120 para un total de 377. Entonces ya simplemente nos queda cuadrar nuestros formatos, arreglarlo con los colores que nosotros deseemos y de esta manera tendríamos pues una versión muy interesante, digamos que muy práctica y que se actualiza de forma automática, podríamos decirlo de alguna manera, con los valores que tendríamos también desde una tabla dinámica. Y pues nada, esta es la función agrupar porque nos permite sustituir el trabajo con tablas dinámicas que nos puede ser útil en muchísimos casos. Recuerda que si te ha gustado este video puedes ayudarme a que yo publique muchísimos más donde siga publicando trucos y tips de Excel simplemente con pequeños detalles. Suscribiéndote al canal, dándole me gusta, compartiéndolo, comentándolo, invitando a todos sus conocidos a que se suscriban. A ustedes no les cuesta casi nada y a mí me ayuda un montón. Entonces, pues nada, agradezco que lo hayan visto y pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.